Hola a todos, mi nombre es Roberto Carlos Amadío, soy bioquímico y les voy a presentar la unidad de virus de la materia de microbiología y parasitología de la Universidad del Chubut. La virología no tuvo un origen muy definido con la era dorada de la microbiología, cuando gracias a la invención del microscopio óptico se empezaron a descubrir los primeros microorganismos microscópicos, valga la redundancia. Se empezó a luchar contra los gérmenes de manera direccionada. Si bien Edward Jenner en el año 1796 pudo desarrollar una vacuna contra la viruela, mucho tiempo tuvo que pasar para que se descubriera cuál era el agente causal. Paralelamente, años después, un asistente de Louis Pasteur, el profesor Chamberlain, desarrolló un filtro de porcelana que era capaz de filtrar todo lo que era bacterias y gérmenes de mayor tamaño, dejando paso a gérmenes filtrables, o como se llamaba en esa época. La primera vez que se describió al virus como tal fue gracias al otro científico, pero de origen ruso, que lo describió al virus, que proviene del latín como líquido viscoso o veneno. Pero la pregunta más importante, ¿qué son los virus? Son parásitos intracelulares obligados y que no pueden sintetizar ni unidades de energía como el ATP ni proteínas independientemente de la célula hospedadora. No son seres celulares porque no tienen todos los componentes de una célula. Su genoma puede ser solamente de o ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico, pero no ambos. Sí poseen una cápside proteico y algunos poseen una envoltura que proviene de la célula hospedadora. Los componentes virales se ensamblan y no se replican por división, usando la maquinaria de la célula hospedadora. ¿Por qué son tan importantes los virus? Tienen una importancia biológica, ya que todos los seres vivos del planeta tienen virus que los parasitan. Y su importancia clínica es porque son causales de diferentes enfermedades. A continuación se detalla el esquema de una partícula viral y sus componentes, observándose los capsómeros, que son las unidades o proteínas de superficie, el ácido nucleico, la envoltura viral, que suele ser la que proviene de la célula hospedadora, como comentamos anteriormente. Ahora vamos a hablar un poco de los componentes de un virus, como es el genoma viral. Existen los virus ADNA, que se llaman, que puede ser de doble cadena, que pueden ser lineales, pueden ser circulares, como en el caso de papilomavirus o poliomavirus, pueden ser de simple cadena lineares, como los parvovirus, o circulares, como los virus bacterianos o fagos. En cambio, los virus ARNA, la mayoría son simples cadenas y lineales. El genoma puede ser fragmentado o puede ser segmentado. Por ejemplo, el virus de la gripe, que es simple cadena, o también llamado Orthomyxoviridae, o los doble cadena, como los reovirus. La polaridad puede ser positiva o negativa. En el caso de los positivos se codifica directamente como RN mensajero y se traduce a proteína. En cambio, los virus de RNA de polaridad negativa debe ser transcripto a su copia positiva para recién traducirse a una proteína. En cambio, hay virus con polaridad sin sentido, como los arenavirus. La cápside o cápsula es una estructura que rodea y protege al genoma viral y está formado por proteínas codificadas por genes que están dentro del virus. Estas proteínas que forman la cápside se denominan protómeros, que son las unidades básicas. Y la simetría o la forma que adoptan el virus en el espacio está dada por la estructura de la nucleocápside. Acá se observan en la imagen las diferentes estructuras de varios virus, como el VIH, hepatitis B, el virus ébola, un fago bacteriano, el virus de la rabia, el virus de la influenza, adenovirus, poliomavirus, rotavirus y herpesvirus. La simetría es la forma que adopta el virus en el espacio y puede ser la más común o la que más se reproduce, la simetría icosaédrica, que es
una forma de 20 caras, un poliedro de 20 caras, y es la más común o de las que más se reproducen en los virus. Después está la simetría binaria y compleja, que es la que adoptan, por ejemplo, los fagos, que tiene una cubierta proteica parecida a una icosaedro, tiene una cola y tiene unas estructuras para poder adherirse a las bacterias que va a infectar. O la forma que puede tener un rabivirus, como el virus de la rabia, que tiene forma de bala o forma de esfera. La envoltura es una capa membranosa que rodea la nucleocápside de diferentes virus, llamados virus envueltos. Esta tiene una estructura de membrana con bicapa lipídica con proteínas. Los lípidos que tiene la envoltura proceden de la membrana de la célula hospedadora. Las proteínas sí están codificadas por genes del virus. También posee glicoproteínas que tienen unidos azúcares que sobresalen de la membrana, llamados espículas o peplómeros, y tienen la función de reconocer específicamente sitios blancos en las células diana o células que van a atacar. Proteínas. Estas constituyen entre el 50 al 90% de la partícula viral. Algunas son estructurales, que están presentes en el virión en una proporción importante y mantienen la estructura del mismo. Otros son de las superficiales, son los que constituyen o conforman los capsómeros y peplómeros. Y son los que, por ejemplo, dan origen a la estructura y al reconocimiento de las células hospedadoras, digamos. Y están las internas, que son más bien de estabilización, que tienen la función de estabilizar los ácidos nucleicos dentro del virus. Después están las proteínas no estructurales, que son enzimas requeridas para el ciclo de replicación, y eso está muy relacionado con el tamaño y funciones que tenga cada virus. La clasificación viral. Ahora vamos a hablar un poco de todo lo que refiere al tipo de clasificación que se va a dar a los virus. Han tenido a lo largo de la historia diferentes tipos de clasificaciones. Por ejemplo, por el genoma que poseen, si el ácido nucleico es ADN o ARN, qué características tiene, si el ácido nucleico es lineal, si es circular, si es ARN, si es segmentado, y así las diferentes partes. El tamaño del virión pueden ser microvirus o grandes virus como los rabivirus o el virus de la rabia. Al tipo de cápside que poseen, si se trata de una simetría compleja o una simetría icosaédrica, a la envoltura, si poseen o no poseen virus desnudos y virus envueltos, y a una clasificación mucho más actual, que es la clasificación genómica de acuerdo a la secuencia de nucleótidos que posee. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la clasificación de Baltimore, la cual está muy relacionada con el tipo de ácido nucleico que posee cada virus o grupo de virus. Por ejemplo, los DNA de cadena doble, como los adenovirus, los herpesvirus, los DNA de cadena simple, como los parvovirus, los de virus de RNA de cadena doble, como los reovirus, o los de cadena simple, como los picornavirus, los togavirus y los flavivirus, que son virus desnudos y muy pequeños. Todo está relacionado con el tipo de maquinaria que van a utilizar a la hora de replicarse dentro de la célula hospedadora. Por ejemplo, los virus ARNA de cadena simple de polaridad negativa, como ortomixovirus, como lo mencionamos previamente. Y después están los virus o retrovirus que poseen RNA cadena simple, como lo es el virus del VIH o el HTLV, que son virus llamados lentivirus de lenta replicación, y los de DNA de cadena simple. Ahora vamos a hablar un poco de las etapas de la replicación viral. Ya sea un virus desnudo o virus envuelto, cambia un poquito la dinámica, pero comparten ciertos elementos. Existen componentes estructurales del virus que son capaces de ser reconocidos y reconocer específicamente proteínas de la célula hospedadora
que sirven de puerta de ingreso. Ayudados por la maquinaria de la célula hospedadora, son internalizados y luego se desprenden de su cubierta proteica, viajando de manera arbitraria el ácido nucleico del virus al núcleo de la célula hospedadora. De esta manera se integran a la célula hospedadora, al ácido nucleico de la célula hospedadora, y utilizan la maquinaria para replicarse. Al replicarse se conforman varias copias de las diferentes proteínas que conforman al virus y asimismo varias copias del ácido nucleico que posee. De esta manera, cuando ya es suficiente, cuando ya han ocupado toda la maquinaria de la célula, algunos virus se desprenden de manera por brotación, como lo son los virus envueltos, llevándose parte de la membrana de la célula hospedadora, y otros por un ciclo lítico al hacer estallar literalmente a la célula hospedadora y desprenderse, como los virus desnudos. Por ejemplo, los virus de la hepatitis C, que rompen las células y se desprenden. Acá se puede ver cómo un virus bacteriano utiliza su maquinaria proteica para literalmente inyectar el ácido nucleico en la célula hospedadora, y el mismo viaja y migra hacia el nucleoide de la célula bacteriana y se va a incorporar al ácido nucleico y va a empezar a hacer copias del mismo. Luego de usar toda la maquinaria para sintetizar sus propias proteínas, el virus va a empezar a producir un proceso lítico, liberando más virus al medio ambiente donde se encuentra. Y el ciclo se va a repetir. La patogenia de las infecciones virales son los diferentes estadios o etapas que se producen secuencialmente en una infección. Luego de la infección inicial del huésped, el virus se absorbe a las células susceptibles y penetra en el tejido, utilizando las llamadas puertas de entrada. Luego se produce la diseminación de la infección, donde se multiplica y se disemina a nivel local a través del cuerpo. Luego se produce la eliminación del virus al exterior relacionado con la transmisión viral. Ahora vamos a hablar un poco de los agentes físico-químicos sobre los virus. La temperatura es un factor muy importante, ya que temperaturas superiores a 60 grados durante el periodo de 1 hora pueden ser capaces de inactivar a la mayoría de los virus. Un pH y un medio iónico adecuado pueden ser medios aptos o a su vez idóneos para conservar los virus en su mejor estado. Por ejemplo, los medios de transporte viral justamente juegan con el pH y el medio iónico. Las radiaciones ultravioletas y radiaciones ionizantes, como los rayos gamma y los rayos X, son capaces de inactivar los virus. Por eso una buena forma de sanitizar o de desinfectar un área, una superficie, es por ejemplo los rayos UV, muy comunes en los laboratorios y en los quirófanos. Los solventes lipídicos son muy útiles, como por ejemplo el éter, el cloroformo, las sales biliares o los detergentes aniónicos, en los virus envueltos, pero no tanto para los virus desnudos, que son resistentes. Ahora vamos a hablar un poco del diagnóstico virológico, que es tema de esta materia. ¿Para qué sirve? Sirve en primera medida como un diagnóstico individual para saber qué tiene cada persona. También sirve para obtener una intervención terapéutica adecuada habiendo identificado el germen. Sirve para definir el pronóstico en la evolución de un paciente. Por ejemplo, una carga viral de un VIH en un paciente crónico nos puede decir qué tipo de evolución tendrá. Puede servir para tener un dato certero para la necesidad de un esquema de vacunación. Puede servir también para la vigilancia epidemiológica, como el caso de coronavirus con toda esta pandemia, que cada caso es notificado a la autoridad competente.
Y también sirve para adoptar medidas de salud pública, por el mismo caso que estuvimos comentando recién, para poder así tomar las medidas y acciones sanitarias pertinentes para poder controlar o minimizar el riesgo.